iglesia, amadas personas que nos escuchan y que nos están viendo en este momento a través de esta transmisión. Hoy un nuevo día para glorificar al Señor. Hoy un nuevo día para decirle: Señor, quiero rendirme ante tu presencia, quiero rendirme ante ti hoy, darte gracias por la semana que pasó y por la que inicia hoy. Un nuevo tiempo. Hoy Dios te regala la vida, me regala la vida para adorarle. Y qué bueno es que podamos juntos exaltar su nombre. La palabra del Señor en la segunda carta de Tesalonicenses dice en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, dice que la palabra de Dios sea glorificada. Y vamos a leer esos versículos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Me encanta el versículo 3 que dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La palabra del Señor nos lleva a estar orando unos por otros, a estar orando por aquellos que predican la palabra, que extienden el evangelio a través de este medio en esta temporada de pandemia de COVID-19. Oremos al Señor y unámonos. Y quiero que pongamos en oración, iniciando esta celebración, a todas las familias pastorales y a todos los equipos de trabajo que arduamente, semana a semana, hacen que todo esto sea una realidad para llegar a sus vidas, a sus hogares y poderles ayudar en este alimento espiritual. Oremos y entreguemos este tiempo al Señor. Señor, hoy nos unimos delante de tu presencia para darte gracias por esta semana que ha pasado, de victorias, de estabilidad, quizás de gozo, quizás de tristezas, pero sobre todo de acción de gracias por lo que tú nos has dado, Señor. Cada plato que se sirvió en mi mesa, cada bendición que llegó a mi casa, cada vez que pude, Señor, levantarme y saber que estaba sana, oh Dios, te doy gracias. Jehová, tú seguirás haciendo tu obra, pero hoy nos unimos, mi Señor, para orar desde ya por todas las familias pastorales, por todos los equipos de trabajo, que día a día, semana a semana, domingo a domingo, Señor, se esfuerzan para que se siga predicando tu palabra. Así como Pablo lo decía a Tesalónica, sigan orando porque no todos, para todos es la fe, porque todos no aman la fe. Exactamente en estos tiempos se levantan muchos para ir en contra de la predicación de tu palabra, pero acá hay una iglesia unida, Señor, que va rendida a tu presencia, que va rendida a tus pies, orando y diciéndote: Señor, ayuda a impulsar la gran comisión. Y te doy gracias, Señor, por la manera en que nos llevas y nos tienes alimentándonos espiritualmente y ayudando a tu pueblo, Señor, a seguir por el camino a la salvación, a seguirles inculcando el principio de tu palabra, Señor, el principio diciendo siempre: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a ti a adorar. Este tiempo adoraremos y exaltaremos tu nombre, Señor. Gracias por tu perfecto amor y tu fidelidad. Unámonos en adoración en esta mañana. Dispón tu corazón, no te dejes distraer de nada y entrega este tiempo al Señor y dile: aquí vengo, rendido, rendida a tus pies, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede
rendido delante de tu presencia. Que siempre todo mi ser, todo lo que soy se humille delante de ti, reconociendo que tú solo eres el dador de la vida, que tú solo eres el que nos sostiene con tu mano preciosa. Padre, que mi ego, mi orgullo mengue, que toda altivez que haya en mi corazón se vaya y tenga yo cada día un corazón humillado delante de ti, reconociendo tu soberanía, tu poder, tu majestad, Señor. Quiero permanecer a tus pies, Señor, a tus pies, porque no hay un lugar más especial. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, en esta mañana, no solamente con mi cántico quiero decirte que me rindo delante de ti, sino con mi corazón también contrito y humillado quiero presentarme delante de tu presencia, Padre. Haz que yo mengüe para que tú crezcas en mí, Señor. Haz que nunca, nunca se me olvide que tú eres el dueño de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Que nunca se me vaya a olvidar, papá, que solo por tu gracia yo vivo, y que lo que tenemos te lo debemos a ti, Señor. Te doy gracias. Haz que mi orgullo mengue, haz que cada vez que tenga un reto, a cada vez que tenga una victoria, algo de que gloriarme, Señor, tú me recuerdes. Es solo por tu gracia, Señor. Hoy me rindo delante de ti, Señor, orando por mi familia, orando por mis vecinos, orando por la iglesia, Señor, para que nuestra fe no mengue, sino que se fortalezca en ti cada día, Dios. Ayúdanos a pasar al otro lado, Señor. Ayúdanos a buscar de tu presencia. Ayúdanos a buscar más y más lo que quieres decirnos en tu palabra, Señor. Hoy exaltamos al que es digno de alabanza. Hoy exaltamos a aquel glorioso Señor y Dios que mostró su amor primero. Aquel glorioso Dios, aclamamos y exaltamos unidos. Gloria sea tu nombre, mi Rey. Gloria, gloria sea tu nombre.
Grandes y maravillosas son tus obras, mi Rey. Oh, glorioso tú eres. Exáltale ahí. Dale palmas al Señor. Dilo. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los valles, exaltamos su sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. Dilo allí. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre.
Gracias por este tiempo donde mi corazón y todo mi ser se une para ti. Glorioso es el nombre del Señor. Hoy nos uniremos más y más para escuchar la palabra del Señor. No olvide que Dios está con nosotros y como lo leí al comienzo, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Vamos al momento de la palabra. Quiero estar donde tú estás, Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de domingo. Dios les bendiga por la maravillosa oportunidad que tenemos de llegar a su casa, dando la oportunidad de poder bendecir su hogar. Creemos que después de una maravillosa alabanza, después de haber glorificado el nombre del Señor con libertad, con gozo, con alegría, creo que hay una disponibilidad hermosa para escuchar la palabra, una disponibilidad para que Dios nos enseñe, nos hable y nos ministre con la palabra, creyendo que Él está aquí para hablarnos. Amén, y qué bonito tiempo que pasamos exaltando al Señor. Pero sabemos que la palabra de Él también es importante y este tema que iniciamos hace 8 días, reconociendo la suficiencia de Dios. Entonces vamos a continuar con ese tema el día de hoy y el Señor seguirá hablando a nuestras vidas, a nuestra familia. Y pongamos mucha atención a la palabra, no deje que nada lo distraiga y todos preparados con nuestra Biblia y nuestro cuaderno de notas. Amén, amén. Hay un texto que queremos leer para entrar a hablar de esa suficiencia de Dios. Recuerden, cuando hablamos de la suficiencia de Dios, estamos diciendo Dios es suficiente para nuestras necesidades. Dios es suficiente, y decíamos acerca de por qué Dios es suficiente. Lo decíamos hace 8 días. Dios es suficiente porque es todopoderoso. Dios es suficiente porque es omnisciente, todos lo saben, porque es omnipresente, está en todo lugar. Dios es suficiente porque es eterno, ¿sí? Entonces hablábamos de la suficiencia de Dios para su necesidad y para mi necesidad. Hoy quiero que nos enfoquemos para seguir hablando de la suficiencia de Dios en el texto de Éxodo, capítulo 8, versículo 22, dice la palabra: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Éxodo capítulo 9, también, versículo 26, dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Este texto nos está hablando de las 10 plagas que fueron colocadas sobre Egipto, que fueron colocadas para castigo de toda una nación. Estas 10 plagas vinieron para destruir prácticamente una nación, pero en medio de esa nación está el pueblo de Dios. Amén. Y es ahí donde queremos nosotros hablar en esta mañana enfáticamente sobre la suficiencia de Dios en mi protección. La suficiencia de Dios. Dios es lo suficientemente bendito, grande y sublime para protegernos a nosotros de todo aquello que pueda afectar nuestra vida. ¿Por qué no decirle a Dios en esta mañana: Señor, permítanos escuchar tu voz? ¿Por qué no decirle a Dios en esta mañana a través de una oración: Señor, habla a mi casa, habla a mis hijos, habla a mi vida, habla a mi familia? Roguemos al Señor a través de una oración. Mi buen Dios y Padre Santo, sí, hoy colocamos este tiempo de estudio de la palabra delante de ti, para suplicar que nos des entendimiento al leer tu palabra, entendimiento al escuchar las palabras de nuestro pastor dirigidas directamente por ti, Señor, y que concluyamos aún más, mi Señor, que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, que la suficiencia en ti es grande y real, Señor. Hoy disponemos todo nuestro ser para escuchar y entender tu palabra. Amén. Amén. Cuando ubicamos el texto que queremos compartir, hablando de las plagas, hablando del castigo que vino sobre Egipto, recordemos que el pueblo de Dios, es decir, la descendencia de Jacob, recordemos que está Jacob, padre de las 12 tribus. Este pueblo está en Canaán.
Y en ese momento viene un hambre impresionante sobre la tierra. Pero muchos años atrás, la familia de Jacob habían vendido a un muchacho. Lo habían vendido como esclavo y lo llevaron y terminó en Egipto. Por allá en Egipto todo el mundo conocemos que terminó de esclavo en una casa, luego lo acusaron de que iba a violar a la patrona, de ahí lo sacaron, lo metieron a la cárcel, en la cárcel duró un tiempo, de la cárcel lo sacaron y terminó interpretando sueños a Faraón, y allí se ganó la confianza, el cariño, el amor de Faraón, y terminó siendo el señor de la tierra, así lo llamaron, gobernador de todo Egipto. Estoy hablando de José. Cuando Dios le da la interpretación de los sueños a José, pudieron comprender de la situación que venía para la tierra en ese momento, y eran 7 años de escasez, 7 años de hambre. Faraón recibe el sueño, José lo interpreta, José le da la guianza cómo prepararse para este momento de crisis, y en ese momento de crisis la tierra comenzó a depender de Egipto. Y entre esos llegaron la familia de José buscando alimento. Todo el mundo conocemos la historia cuando el encuentro de José con sus hermanos que lo habían vendido muchos años atrás. Hay un texto de la palabra en este pasaje que dice, José le dice a sus hermanos, no se preocupen por lo que hicieron. Jehová me ha enviado adelante para preservación de las vidas, para preservación de nuestras familias. Entonces, hay un encuentro maravilloso ahí. José manda a traer a su padre Jacob, al anciano Jacob, y lo ubica en un territorio, el territorio de Gosén. ¿Por qué lo ubicaron allí? Para los egipcios era muy... no aceptaban a los pastores, no aceptaban a aquellos que cuidaban ovejas, cuidaban como tal las ovejas, porque para ellos eran desechados. No los aceptaban. Entonces los dejaron en cierto lugar, pero ese cierto lugar era una tierra de bendición. Y ahí se ubicó a toda la descendencia, la familia de José, que no, en ese momento no son sino 70 personas los que entraron a Egipto, 70 personas. Luego dice el texto bíblico que hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio. Faraón lo fue cambiado, pasaron 430 años entre la entrada y la salida del pueblo de Israel. La gente se multiplicó. El nuevo faraón que entra tiene temor de los hebreos porque se están creciendo mucho. Tiene temor porque si este pueblo se nos viene en contra, ahora salimos nosotros los esclavos de ellos. Entonces vamos a matar a todo niño que vaya naciendo. Que vaya naciendo. ¿Y con qué propósito? Menguar al pueblo. Y comenzaron a subyugar al pueblo fuertemente, y el pueblo comenzó a clamar a Dios, y llegó el momento de sacar al pueblo de Egipto, y entra en escena Moisés. Listo. Estando en esta situación, es necesario que ubiquemos que el pueblo de Dios fue ubicado en el territorio de Gosén luego de salir de Canaán. Ya lo dijimos. Sí. En este territorio donde vemos la mano de Dios obrando de una forma sobrenatural, guardando a su pueblo. Era tan maravilloso la obra del Señor que no permitía que en Gosén sufriera ninguna crisis. Mientras la nación, toda la nación de los egipcios se estaba destruyendo, en Gosén no estaba sucediendo nada más que la protección de Dios. Por eso nos atrevemos a hablar en esta mañana de la suficiencia de Dios para la protección de su pueblo. Y en esta mañana le estoy hablando al pueblo de Dios, que Dios es suficiente para protegernos ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Así es, pastor. Entonces, entrando en el tema, veamos la suficiencia de Dios en protección para su pueblo. Y como primer punto, vamos a ver la suficiencia de Dios frente a las plagas. A estas 10 plagas que descienden sobre Egipto. Sí, señor. Hay un texto en Éxodo capítulo 9, versículo 13 hacia adelante, para hablar de las plagas que vinieron como juicio de Dios para los egipcios. ¿De qué plagas? De aquellas que vinieron por castigo. La Biblia dice que Dios le endureció el corazón a Faraón para que no dejara salir el pueblo. ¿Por qué? Porque era que Faraón y el pueblo egipcio tenían una cuenta pendiente con Dios. Y llegó el momento de cobrarle cuentas a los egipcios. Entonces Dios dijo, voy
a destruir esta nación en gran parte y comenzó plaga por plaga. Pero el texto me llama la atención que dice que Dios le endureció el corazón a Faraón para que no los dejara salir, porque necesitaba darle más, castigarlo más, castigarlo más. Entonces, veamos las plagas que vinieron como juicio de Dios para los egipcios. Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Entonces estamos hablando de la suficiencia de Dios en frente de las plagas. Dios le decide de atacar, castigar a la nación, a toda la nación, a los egipcios, por medio de estas plagas. Pero lo importante es que esto Moisés lo sabía. Dios se lo está comunicando a su líder para que su líder esté enterado de lo que va a suceder, del proyecto que Dios tiene para castigo contra una nación. Entonces estamos hablando de la suficiencia de Dios frente a un momento de crisis como el momento de las plagas, que la nación está siendo destruida. Pero también podemos hablar de las plagas que no tocaron el pueblo de Dios ni a sus bienes. Amén. Y cómo es de bueno y maravilloso el Señor y cómo podemos aplicar esta palabra hoy. Cuando Dios quiere proteger, cuando Dios quiere guardar, el enemigo, el diablo, puede decir lo que quiera y puede planificar los planes que quiera. Pero si Dios dice nadie los toca, nadie los toca. Así es, Amén. pastor, así es. Entonces hablemos de eso, de las plagas que no pudieron tocar el pueblo de Dios, ni siquiera sus bienes. Éxodo capítulo 9, versículo 1 hacia adelante lo expresa de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Amén. De modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Estamos diciendo que Dios es suficiente frente a las plagas. Sí, señor. No importa la plaga que toque el planeta. No importa la plaga que esté a milímetros de nosotros. O acechando, ¿no? Nuestro territorio, nuestra vida. Amén. Y vemos aquí por la palabra cómo Dios le habla a primero a Moisés, luego le habla a Faraón y le dice: voy a traer esto, esto y esto. Pero el pueblo de Dios no será tocado. Sus bienes, dice que morirá todo el ganado de los egipcios. Y eso sucedió. Sí, señor. Dice, pero también dice que en Gosén, territorio demarcado de protección divina, no murió ni uno. Ni uno, dice el texto. Sí, dice el texto ahorita. Amados, esta palabra es para hoy. Nosotros estamos viviendo en un planeta, gloria al Señor, nuestra tierra. Estamos viviendo en una nación, estamos viviendo en un departamento, una ciudad, donde estamos viendo algo bien negativo, una plaga. Una plaga. Se llama COVID-19. Y está atacando. Si Dios dice, lo toca, seremos tocados. Pero si Dios dice, no lo toca, la Biblia dice: caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a nosotros no llegará. Amén. Amén. Porque Dios es suficiente para protegernos. Porque Dios es suficiente para guardarnos.
Nuestros bienes serán protegidos por el Señor. Amén. Nuestras casas, todo lo material será protegido. Ni uno de los animales que los hebreos tenían murió. Sí, Señor. Amados, esta plaga que viene contra los ganados, contra el ganado, ¿sí?, no tocó a los hebreos, a sus bienes. Estamos diciendo, Dios es suficiente para guardar nuestros bienes. Amén. El enemigo no podrá tocarnos. Que quitan, que roban, que destruyen, a cualquiera le puede suceder, pero si Dios dice a mi pueblo no lo toca, no lo toca. La palabra es clara diciendo que el Señor no nos pondrá carga que no podremos llevar. Amén. O sea, el Señor sabe hasta dónde podemos, amén, aguantar y no estamos exceptos de que pase. Amén. 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 Pero el Señor, hoy tenemos que reconocer el Señor es mi protector, Él es mi guardador. Amén. Llegó el COVID-19, Él es el que toma el control de saber si le dará a unos o no le dará a otros. Amén. Teniendo en cuenta que Dios no responde por nuestras imprudencias, ¿no? Total. Pero estamos hablando de lo que ocurre allí en ese lugar, lo sorprendente. Yo me imagino a los egipcios diciendo, pero ¿cómo es que a este pueblo hebreo no los toca nada? Gosén, un territorio que se llama Gosén, no fue tocado. Claro. No entró el virus, no entró la plaga. Amados, ¿por qué no hacemos de nuestra casa un Gosén? Amén. Pastor, pero si llega el COVID-19 a mi hogar, sencillo, Dios lo permitió. Pero pastor, me está diciendo que si Dios quiere lo protege. Sí, claro. Porque tenemos el otro extremo. Se llama Job, un hombre justo, correcto, recto delante de Dios. Dice que no haya otro igual a él tan grande entre los orientales. Ajá. ¿Por qué? Un hombre excelente, 10 en todo. Pero a Dios le plació probarlo. ¿Era malo Job? No. ¿Falló Dios? No. Quiso probarlo. Hoy estamos en medio de una plaga, de una pandemia. Si Dios le place que van a caer alrededor nuestro y a nosotros nos va a tocar, no nos va a tocar. Porque Dios es suficiente para guardarnos. Así es. Debemos escondernos en el hueco de la mano de Dios. Porque Dios es todo lo suficiente para bendecir, proteger nuestros bienes, proteger nuestra casa, guardar nuestros hijos, guardar nuestra familia, guardar la empresa, guardar todo lo que usted y yo tenemos. Estamos hablando de la suficiencia de Dios para guardarnos en medio de las pandemias. La suficiencia de Dios para guardarnos en medio de las plagas. La suficiencia de Dios para guardar nuestros bienes en medio de las crisis. Amén. Así Amén. es. Amén. Seguimos diciendo entonces también, hablando de las plagas, y una de las que pienso que más marcó la vida del pueblo de Amén. Egipcio es esta que vamos a estudiar aquí ahorita. Dice, Dios fue suficiente para detener el espíritu de muerte que vino contra los primogénitos. Amén. O sea, hubo una cantidad de plagas, pero esta, La última, la más fuerte. Señor, vino con toda. Si no Amén. quieren entender que yo soy Dios, esta es. Y Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 23, nos narra algo de esto, diciendo así. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el litel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Dios fue suficiente para detener el espíritu de muerte que vino contra los primogénitos. Todos los primogénitos murieron en Egipto. Así fue. Aún los primogénitos de los animales murieron en Egipto. Santísimo. En toda casa de los egipcios hay un muerto. Y en algunas hay 2 o 3 muertos. Claro, que eran todos los primogénitos. Todo el que nace de primeras muere. Ujú. En cada hogar, en cada familia, en cada pareja. Señor. Amados. Y el texto sagrado dice que Dios fue suficiente. La suficiencia de Dios para proteger a su pueblo allí en Gosén. Ahí nació la Pascua. Cuando matan el cordero pascual, de su sangre, dice que cogieron con un hisopo y untaron el marco de la puerta
con el único propósito del símbolo de la sangre, no permitió que el heridor, el espíritu de muerte, Señor. tocara el pueblo de Dios. Estrategias que usa el Señor. Amén, amén. Como Él quiere y como Él dispone. Entonces, una de las formas para protegerlo, le dijo, ofrezcan la Pascua y con ese mismo cordero, con ese mismo, van a pintar. ¿Y quién se le podría imaginar una cosa de decir, no, pastor? Pero son las cosas que Dios utilizó. Con esa A pintadita, la manera de Dios. con esa pintadita los protegió. Amén. Porque pasó el heridor y cuando veía esa marca, no entraba ese lugar. Es donde vemos la sangre del cordero. Amén. Y La Dios, sangre del cordero. amén, pastor. Y Dios sigue usando estrategias que al parecer en nuestro mundo, en nuestro estatus, en nuestra sociedad, nos parecen raras. ¿Sí? Amén. El Señor nos utilizando cosas, pero lo hace por su pueblo, lo hace para proteger a quien ama. Amén. Y no se extrañe de cosas que el Señor hace para proteger su vida. A veces nos desvía de camino, a veces hace que algo suceda, hasta zafársele, pastor. Yo he escuchado un tacón a una mujer por detenerla, por no ir a tal sitio, porque puede perderse, porque puede pasar un accidente, hacer que se demore más un taxi para no coger un carro, ¿sí? Y personalmente el Señor hace muchos años me protegió y yo no lo entendía, y yo en mi momento peleaba, pero ¿por qué si a mí me vendieron ese etiquete? ¿Por qué no me dejan? Sí, ¿cómo así? Y ya yo estaba, mejor dicho, quería esta demanda y todo ese día, me acuerdo mucho en el terminal, y no entendía lo que el Señor estaba haciendo. Y el Señor me protege porque ese bus al cual no me dejaron subir, dijeron, señora, espere el siguiente, lo atracaron y le robaron todo, hasta los tenis. Me acuerdo mucho que después de que el bus al cual yo me subí después, llegamos al sitio donde estaba toda la gente llorando y todo. ¿Qué es lo que pasó? No, pues que le robaron ese bus y hasta los tenis, a la gente le robaron todo. Yo decía, Señor, tú me protegiste. Amén. Yo no lo entendía, te estaba Amén. haciendo pataleta. Imagínese usted cuando a su pueblo, el pueblo de Israel, le da la orden de este cordero, matar el cordero, tomar la sangre y colocarla allí, simplemente para luego, años después, es con la sangre del cordero que el Señor protege a su pueblo. Lindo. Es con la sangre del cordero que el espíritu de muerte no se puede enseñorear sobre los hijos de Dios. Amén, sí, Es Señor. con la sangre del cordero, el cordero pascual, que nos protege, nos limpia, nos bendice y nos da la vida eterna. Ese es el Señor. Que quita el pecado. Amén. La suficiencia de Dios para la protección de su pueblo. La suficiencia de Dios allí en el Antiguo Testamento, pero la suficiencia de Dios aquí en el Nuevo Testamento con Jesús. Amén, sí, Señor. Ese cordero pascual que con su sangre protege y el espíritu de muerte no puede entrarle a hacerle daño al pueblo de Dios. Hoy, esa misma sangre, la sangre de Cristo Jesús, la sangre del cordero pascual, quien nos protege, nos guarda y nos bendice, porque ahí vemos la suficiencia de Dios para proteger a su pueblo de todas las plagas que se quieran levantar. Amén. Cuanta plaga se quiera levantar, el Señor tiene la suficiencia para protegernos, para bendecirnos. Pastor, pero si llega, Dios permitió. Sí. A Dios le plació abrir la puerta para que seamos probados. Pero si Dios quiere, simplemente pasará, destruirá toda una nación, alrededor caerán, pero a usted no le tocará. Amén. Porque Dios lo promete en su palabra que nos protege. ¿Sí? Y vemos la suficiencia de Dios, la capacidad de Dios. Dios es suficiente para guardarnos, para protegernos. Amén, así es, pastor. Y siguiendo con el tema del pueblo de Israel, Amén. de ese grupo tan especial que él apartó, podemos también hablar de la suficiencia de Dios para protegerlos en el desierto. Lo saca de allí, termina el pueblo de Israel en esa misma noche de la Pascua. El Señor les dijo, no se desvistan, coman la Pascua, el cordero de afán, muy rápido, ¿sí? Con hierbas amargas lo mandó preparar y muy rápido organicen todo. Días anteriores les mandó que fueran casa por casa donde los hebreos, donde los egipcios, y pidieran alhajas. Y dice el texto que despojaron a toda la nación, porque la nación les entregaba alhajas de oro, alhajas de plata. ¿Con qué hicieron el tabernáculo? Con ese oro. Entonces, palabra más, palabra menos, cobraron la liquidación de 430 años a esa nación. Y salieron tapados en oro. Sí, De ahí, esa noche, cuando hay un muerto o 2 o 3 muertos en cada hogar, en cada familia,
está diciendo: desaparezcan de acá. La muerte está llegando a nuestros hogares por culpa de ustedes. Quiero que se vayan. Esa misma noche salieron de Egipto. Y antes, cuando las anteriores plagas, Faraón le decía a Moisés: sí, claro, yo lo voy a dejar ir. Vayan solo los líderes y hagan culto a Jehová Dios. Y el resto, mujeres y niños, se quedan aquí. Y Moisés decía: no, Señor, la orden es que vayamos todos. Después dijo: bueno, vayan ustedes, todas las personas, pero los adultos, déjenme los niños y vayan a rendir culto a Jehová. El diablo siempre quiere amarrar. Señor. El diablo siempre quiere que volvamos donde nos tiene esclavizados. El diablo siempre quiere detener la bendición. En este caso, Faraón les está proponiendo: vayan primero solamente los hombres. Después les dijo: vayan solamente hombres y mujeres, adultos, dejen los niños. Después les dijo: bueno, vayan hombres, mujeres y niños, pero no se lleven el ganado. Moisés le dice: ni una pezuña de mi ganado, de nuestro ganado, tenemos derecho a dejarlo aquí. Jehová Dios dice que con todo lo que tengamos, porque si Él dice que sacrifiquemos todo, todo se lo vamos a sacrificar al Señor. Entonces llevamos el ganado porque no sabemos cuánto nos pida el Señor. Claro. Así de esa manera. Y cuando salieron esa noche, Faraón el otro día reacciona y dice: ¿cómo? Se fue toda la mano de obra. Se fueron todos los empleados. Porque movía ese territorio. Sí, se fueron, nos abandonaron. Tenemos que ir a rescatarlos. Esa gente no se fueron por tal lugar, se fueron por el lado del desierto. Allá está el mar, los tiene atravesados, no pueden pasar, están encarcelados allí. No hay otra. Allá los vamos a tomar. Y dice que salió Faraón con todo su ejército para tomar de nuevo esclavos al pueblo de Dios. Sí, Señor. Y estando en esta crisis, el pueblo de Dios pudo ver la suficiencia de Dios para protegerlos de aquel hombre malo en el desierto. O sea, Faraón es símbolo de Satanás. Para proteger en el desierto, Dios fue suficiente para su pueblo. ¿Qué significa desierto? Desierto significa crisis. Así es. Desierto significa soledad. Sí, sí. Desierto significa angustia. Desierto significa problema. Dios es suficiente para proteger a su pueblo en medio del desierto. Amén. ¿Qué había en el desierto? El ataque de Faraón. Es el ataque del diablo. Alguno puede decir: pastor, estoy pasando por un desierto, el diablo me está atacando. Permítame decirle en esta mañana: Dios es suficiente para protegernos. Así es. Dios es suficiente para guardarnos. Pastor, me están atacando mi economía, me está atacando mi salud, me está atacando en la vida emocional, en la vida sentimental, me está atacando mis hijos. Dios es suficiente para guardar a su pueblo ayer, hoy y siempre. Amén. Sí, Señor. Amados, Éxodo capítulo 14, versículo 19 y 20 nos habla de cómo Dios es suficiente para defendernos del ataque de Faraón. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Maravilloso este texto, donde vemos, dice que el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, o el ángel de Dios, que iba delante guiándolos, en el momento preciso, cuando Faraón viene a atacarlos, el ángel y la nube que iban adelante se pusieron entre el pueblo de Israel y los egipcios. Aquí en la mitad se ubicaron. Y dice que no dejaron avanzar al pueblo de los egipcios para atacar y capturar de nuevo al pueblo de Dios. Amados, Dios es suficiente para protegernos del ataque de Faraón. Sí. Dios es suficiente. Y en medio de un desierto, en medio de una crisis, dice que Dios se colocó en pos de ellos. Marchen, que nosotros vamos detrás suyo, guardándolos, protegiéndolos. Amén. Esa nube que está ahí sobre la nación judía, esa nube que está ahí no es nada menos y nada más que la presencia Así del es, Espíritu Señor. Santo de Dios hoy. Es la presencia del Espíritu Santo que no los abandonó por 40 años. Así es, pastor. Desde que salieron, la nube estaba con ellos. La presencia del Espíritu Santo hoy está en medio nuestro para guardarnos, para protegernos o para guiarnos. Amados, podemos ver la suficiencia de Dios en el ataque que pretendió hacer Faraón. Y vemos cómo Dios le impidió a Satanás acercarse a su pueblo. Hoy en día no es diferente. Así es. Hoy en día no es diferente. Dios se coloca entre el enemigo y nosotros ahí y no lo deja pasar. Si Él dice no entra a la casa de fulano, no entra. Si no dice el Señor no entra a la casa de mi hijo, no va a entrar.
ninguna plaga tocará su morada, porque Dios es suficiente para protegernos. Si a Él le place guardarnos, nadie nos tocará. Si Dios dice, prueben a este, prueben a aquello, sencillamente seremos probados. Así es, pastor. Amén. Estamos viendo entonces que la suficiencia de Dios para protegerlos en el desierto, protegerlos de qué? Del ataque de Faraón, Amén. pero también de la inclemencia del sol, del frío de la noche, pastor, porque vemos que conocemos por historia y por lo que vemos de ecología y climas y todo, que en el desierto es terrible, tanto en el día como en la noche. Pero en medio de todo eso al pueblo de Israel el Señor los protege, muestra su suficiencia, ¿sí? Amén. Protegiéndolos del sol y del frío de la noche. Éxodo capítulo 40 versículo 38, para que lo busque allí, dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda clase de Israel en todas sus jornadas. El Salmo 105, versículo 39, dice: extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Por cubierta, dice el salmista. Amados, Dios es tan hermoso. Dios es tan hermoso. Usted se imagina en un desierto el sol inclemente que llega sobre una nación. Recordemos que entraron 70 a Egipto, pero 430 años después se calcula que van más de 3.600.000 personas por el desierto, con ganados, con niños, con mujeres y ancianos. Van en un desierto. Si no está la presencia de Dios ahí, no duran 2 días. Santo. No duran 2 días. El sol los destruye. Sí. ¿Qué hizo Dios? Colocó su nube protectora. Amén. Y dice que la nube estaba sobre ellos y la nube comenzaba a moverse. Y el pueblo comenzaba a andar. Sí, señor. Y de noche, entonces, el día era la sombrilla y de noche era la calefacción, Ay, Señor. la columna de fuego. Porque se cree que en el desierto, o se sabe que en el desierto, en el día la temperatura es muy fuerte, pero en la noche baja de 0 grados. Imagínese. Grados bajo 0. Entonces, ¿qué otro ejemplo más queremos ver en la Biblia de la protección del Amén. Señor? Y que Él usa las estrategias que nosotros no nos imaginamos para proteger a su pueblo. Yo no sé contra qué o por qué quieres la protección del Señor, pero yo te motivo a que lo veas suficiente, para que veas que Él todo lo puede. No importa lo que deba usar, qué estrategia para seguir y para amar a su pueblo, porque esto que hizo con el pueblo de Israel es una gran muestra de amor, es una gran muestra de decirle al pueblo: el Dios al cual ustedes siguen es vivo, es eficaz, todo lo puede. Amén. Y hacer que esa nube estuviera de día como el airecito acondicionado y por la noche, calorcito porque el frío. La columna de fuego. Eso es una gran bendición. Son estrategias que mi Señor usa para mostrar que su protección es real, que Amén. estaba con ellos. Amén. Yo creo que cada vez que ellos miraban esa nube, daban gracias al Señor y decían: Señor, gracias porque en Egipto tanto mal que vivimos, tantas cosas negativas, y ahora como nos consientes de esta manera. Cuando hablamos de esta nube y estudiamos un poquito acerca de la nube, es impresionante cómo la nube avanzaba, la columna de fuego avanzaba y el pueblo no podía decir: ay, que tengo pereza. No, si Dios dijo marche, marchamos. Así es. Y dice que si la nube no paraba, pues el pueblo no podía parar. Y la columna no para, no puede parar el pueblo. Pero hubo momentos en que la nube se quedó quieta. Un día, 2 días, un mes, un año, 2 años. 2 años duraron Sí. en frente del monte Sinaí y la nube no se movía. ¿Usted se imagina el desespero de la gente? ¿Y por qué no se mueve? ¿Y por qué no se va? ¿Cuándo nos vamos a ir? Esperen en Dios. Ahí les enseñó a esperar en los tiempos de Dios. Creo que nosotros necesitamos un poquito del tema. Sí, pastor. Que el Señor nos enseñe a esperar los tiempos de Él. Porque nosotros queremos hacerlo en nuestros tiempos, a nuestra manera. Y el Señor decía: listo, el tiempo es mío. Frente al monte Sinaí duraron 2 años. ¿Sí? Y llegaba el Señor aquí esta noche y se quedaban y avanzaban. Si el Señor dijo marchamos de noche, marchamos de noche. Si el Señor decía marchamos en el día, marchamos en el día. No, vamos a marchar esta semana y no marchaban. Pero el Señor nunca les decía vamos de tal día a tal día. No, cuando la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Entonces desarmen el tabernáculo, que era la tienda más grande. Desarmen el tabernáculo, organícese y vámonos. ¿Sí? Y de nuevo llegaban a tal lugar, armaban, sin saber cuánto tiempo iban a durar ahí. Sí, Señor.
¿Por qué? Porque era Dios quien dirigía la nación. Qué bueno es cuando sea Dios quien dirija nuestros pasos. Qué bueno es cuando es Dios quien dirige nuestras acciones. En este pueblo estamos viendo la suficiencia de Dios. Y cuando el pueblo marcha al ritmo de Dios, Dios se encarga de guardarlo. Se lo voy a repetir. Cuando el pueblo de Dios marcha al ritmo de Dios, Dios se encarga de la protección. Amén. Ahí tiene la nube. Si el pueblo se sale de la nube, el pueblo se pierde. Ahí tiene la columna de fuego. Si el pueblo se sale de la columna de fuego, se pierde. Y necesitamos la guianza. Amén. La guianza del Señor para andar por el desierto. No hay desierto que Dios no pueda convertirlo en un manantial para el pueblo de Israel. Sí, Señor. Amados, es allí en el desierto donde el pueblo conoció a Dios. Allí en el desierto le dio el agua. Allí en el desierto les dio el maná. Allí en el desierto les dio las codornices. Allí en el desierto los probó y los bendijo. Sí, Señor. Qué bueno es el Señor, porque a nadie nos gustan los desiertos, pero son los desiertos. Es en los momentos de crisis, ¿por qué no decirlo? Es en los momentos de pandemia donde conocemos a Jesús, donde conocemos al Dios Todopoderoso, donde vemos la suficiencia de Dios para bendecir a todos aquellos que caminemos a su ritmo. Siguiendo con la suficiencia de Dios para protegerlos en el desierto los protegió del ataque de Faraón, Amén. de la influencia del sol y del frío, pero también hizo algo extraordinario el Señor en medio de eso para protegerlos, y fue que permitió que el Mar Rojo se abriera. Amén. La protección de Dios, la suficiencia de Dios para partir el mar en dos. ¿Por amor a quién? Por amor a su pueblo. Su pueblo. De hablar de la suficiencia de Dios porque eres todopoderoso. Moisés y el pueblo de Israel lo experimentó de una forma maravillosa. Llega el momento de la crisis, llega el momento de la angustia, el pueblo se rebela contra Moisés y por qué no contra Dios, diciendo es que no hayan suficientes tumbas en Egipto para que nos hagan morir nos saquen a morir en este desierto. Mejor estábamos en Egipto, ¿sí? Mejor, por eso decíamos nosotros, no nos saquen de Egipto, o sea, no nos saquen de la esclavitud. Y Moisés voltea a ver a Dios y Dios le dice, ¿qué hace? Clamando, ¿qué hace mirándome? Actúe. Dile al pueblo que marche Señor. y ordénale al mar que se parta en dos. Ahí tiene la vara, úsela. Símbolo también del Espíritu Santo. Santo, sí, Señor. Símbolo del Espíritu Santo. El mar se abre en dos, mostrando la suficiencia de Dios. Usted se imagina, déjeme decirlo así, ese espectáculo. De ver dice el texto, que un viento que llegó y detuvo el mar y el otro siguió y se abrió el espacio y una pared que había aquí y había otra pared aquí y el pueblo de Dios pasó en seco. Imagínense esos niños viendo eso, esos jóvenes viendo, esos ancianos viendo eso, ese espectáculo de ver la suficiencia de Dios en medio de las crisis. Ya todo el mundo decía, llegó el momento de morir aquí. Dios nos abandonó. Llegó el momento, los egipcios nos alcanzaron y nos van a destruir. Y Dios decía, tengo un plan con este pueblo. Amén. Yo creo en el plan de Dios para su casa. Yo estoy convencido del plan de Dios para todos y cada uno de sus hijos. Amén. Yo estoy convencido que Dios tiene un proyecto de vida con cada uno de nosotros. Amén. Yo estoy convencido que el Dios de Moisés, que el Dios de Israel, nuestro Dios, tiene un plan perfecto en medio de esta crisis, en medio de esta situación. A Dios no lo está sorprendiendo. Sí, Dios tiene un propósito claro con usted y con cada uno de nosotros. Amén, sí, Señor Pastor. El texto, Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. ¿Estamos diciendo bien? Leemos desde el versículo 21 al 31. Sí, estamos Éxodo 40. Sí, estamos acá. Sí. Versículo 21 al 31. Amén. Amén. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente.
Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y los cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en Israel, de mano de los egipcios, e Israel vino a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El pueblo temió a Dios y creyó en Dios. Claro, después de ver eso, Después de algo tan maravilloso como ver partir el mar en dos, todo para mostrar la suficiencia de Dios en medio de una crisis. Amén. Todo Sí, para Señor. mostrarle al pueblo, a su nación, a su pueblo escogido, que la protección suya estaba con ellos, que la protección de Dios estaba con ellos. Amados, hoy tenemos el enorme privilegio de ser llamados pueblo de Dios. Amén. Hoy tenemos el enorme privilegio de ser llamados escogidos de Dios, de Amén. ser llamados los hijos de Dios. Amén. Usted y yo como pueblo, usted y yo como hijos, podemos Oh, creer sí. en esta palabra, que la protección de Dios está Sí. en medio nuestro, que Él nos Así guarda, es. que Él nos protege, que Él nos bendice, que Él nos cuida. Amén. No hay faraón que se pueda enfrentar a Dios, no hay desierto que pueda enfrentarse a Dios, no hay mar que pueda detener la provisión de Dios para sus hijos. Así es de que necesitamos aprender a confiar plenamente en ese Dios de la provisión, Sí, Señor. en ese Dios que es suficiente en medio de las crisis, ese Dios que es suficiente para bendecirnos en medio de cualquier circunstancia que al ojo humano, humanamente hablando, tengamos que decir: aquí no hay nada que hacer. Permítame decirle, en Dios siempre hay algo que hacer. Amén. Dios siempre tiene un plan maravilloso para levantar, para rescatar, para solucionar toda crisis que venga sobre su pueblo, sobre sus hijos. Él nos guarda, Él nos protege. Faraón nunca podrá vencer el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está protegido, está guardado. Y la nube, la columna de fuego, la nube están ahí, donde no permitirá el Señor que Faraón se pueda acercar más de lo que Dios le permita acercarse. así es, pastor, así es. Tenemos que creerlo. Tenemos que Suficiencia de creer Dios. que el mismo Dios que hizo esto en Egipto Amén. es el mismo Dios a quien hoy alabamos, es el mismo Dios en quien está puesta nuestra confianza, es en el Dios en que tenemos nuestra convicción bíblica de que es real y que sigue obrando con poder y gloria. Yo quiero terminar diciendo en esta mañana, la suficiencia de Dios está vigente. Yo no sé si usted le puede decir Amén. a su familia que tiene alrededor, la suficiencia de Dios está vigente. Amén. Está vigente para nosotros hoy. Amén. Está vigente para nosotros. Y Él sigue demandando de su pueblo obediencia y confianza en Él. Así es. Obediencia y confianza en Él. Queremos su nube, queremos la columna de fuego. Marchemos cuando Dios diga y como Él diga. Marchémosle al Señor como Él diga y cuando Él diga. Amén, sí, Padre. Hoy estamos siendo llamados a creer en la suficiencia de Dios para rescatarnos, para bendecirnos, para protegernos en medio de un desierto y allí en medio de las plagas que caen a un lado, caen al otro lado, pero en Gosén no cayó ni una. En Así medio del es. pueblo de Dios no los tocó. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba guardando. Hoy somos protegidos porque estamos en el hueco de la mano de Dios, Eso hay que guardados y creerlo. protegidos, Eso hay que bendecidos. Si usted lo puede creer, Dios se glorifica en medio suyo. Eso hay que creerlo, no podemos desfallecer, porque en medio de tanta circunstancia y de lo que vemos, el enemigo busca que nos desviemos de creer que la protección del Señor está. Y en medio de lo que hoy vive la tierra y en medio de las noticias que nos ahogan a veces, en medio del comentario, de cifras, de todo, como que decimos, ¿dónde estás? ¿Será que sí? Y a veces el enemigo nos hace tambalear y dudar, pero no podemos dudar. Mucha cosa vivió el pueblo de Israel para entender y comprender que la protección estaba ahí. ¿Amén? Entonces nosotros debemos estar completamente convencidos que mi protección viene de Jehová de los ejércitos
que Él sigue vigente obrando en sanidad y milagros, que Él sigue vigente haciendo prodigios y haciendo cosas sorprendentes. Y si tiene que usar lo que sea, A la manera de Dios. a la manera de Él para proteger a sus hijos, a su pueblo, lo hará. No sé cuántos en esta mañana quisieran orar con nosotros y decirle al Señor: Señor, necesito de tu protección, necesito de tu amor, pero sobre todo también decirle: ayúdame para obedecerte, ayúdame para no desconfiar y ayúdame, Señor, a mantener mi fe puesta en ti, Amén. que nuestro pronto auxilio está ahí. Amén. Quiero invitarle para que oremos a Dios en esta Amén. mañana. Sí, Señor. Sin importar por qué desierto se esté pasando. Sin importar por qué circunstancia Amén. difícil se esté pasando. Sí, Señor. Esta palabra es para usted, mujer. Sí. Esta palabra es para usted, varón, que ha decidido creer en Dios. Sí, Señor. Y podemos confiar plenamente en la suficiencia de Dios para ser guardados y ninguna plaga tocará nuestra morada. Para ser guardados en medio de un desierto frente a un faraón embravecido. Dios está ahí para proteger, para guardar, para bendecir. Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Te damos gracias en esta hora por tu suficiencia para bendecirnos. Tú eres suficiente en medio de las crisis. Tú eres suficiente en medio de los momentos difíciles, en medio del desierto, frente al mar embravecido. Tú eres suficiente, Padre. Señor amado, en medio de esta crisis mundial, en medio de esta pandemia que afecta economía, que afecta salud, que afecta el buen convivir de los hogares, en medio de esta crisis mundial, tú eres suficiente para guardar a tu pueblo. Tú eres suficiente para proteger a tus hijos. Si a ti te place, Señor, guardarnos y el virus no nos tocará, pero si a ti te place, Señor, que seamos probados y en medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de la prueba, tú glorificarte, Señor, simplemente esperamos en ti. Señor, enséñanos a marchar a tu ritmo. Enséñanos a caminar a tu orden, como lo hizo con la nación judía, Señor. Cuando la nube se mueve, cuando la columna se mueve, el pueblo se mueve. Señor, enséñanos a no caminar con nuestras fuerzas, a no depender de nosotros, Señor. Enséñanos a depender de ti, a caminar de tu mano preciosa, guiados por tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, siglo XXI, Señor. La iglesia de hoy nos presentamos ante ti, creyendo que tú eres suficiente para bendecirnos hoy. El Dios de Moisés, el Dios de José, el Dios del pueblo de Israel, el Dios que partió el mar en dos, es nuestro Dios, nuestro gran Dios, nuestro victorioso Dios. A ti te adoramos, Dios. A ti te exaltamos en este lugar, diciéndote gracias, papá, por la palabra. Diciéndote gracias, Señor, porque estamos creyendo que tú eres suficiente para bendecirnos, que tú eres suficiente para protegernos, que tú eres suficiente para levantarnos en victoria en medio de esta crisis, en medio de este desierto. Lo hemos creído en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Amén. Bueno es mi Señor. Poderoso es el Señor. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, por este tiempo de estudiar cada domingo, de saber que usted se reúne en su casa, que toma sus apuntes y que hoy más que nunca está convencido de la suficiencia del Señor. Amén. Esta semana nos encontraremos en el devocional a las 6 de la tarde, todos bien juiciositos, conectados, compartiendo a otros. Recuerde esto, el Señor ha puesto eso en nuestro corazón. Hoy, mañana, pasado mañana, alguien necesitará de una palabra. Amén. Alguien necesitará una palabra y solo con compartir ahí en su estado, en sus redes sociales, en su Facebook, se puede estar haciendo la gran comisión para que otros más se conecten al devocional. Amada iglesia, muchísimas gracias por estar ahí, atentos, por estar ahí pendientes. Una vez más, mil agradecimientos. Mil agradecimientos a todos aquellos que participaron de este tiempo de Congreso de Mujeres,
a todos los que pusieron su granito de arena allí, a los que oraron, a esos hombres esforzados y valientes que permitieron que sus espositas tuvieran datos en el celular para poder ver la transmisión, y a toda la iglesia que se unió por esta causa. De aquí en adelante nos quedan, mujeres, salir convencidas de que Jesús es nuestro Padre, nuestro Señor, Él es la fuente de nuestra vida, y hoy afianzando que sigue siendo nuestra protección. Amén. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera y permitiéndoles tener una nueva semana en victoria y bendición. Dios les bendiga. Descansar y encontrar tu amor, tu dulce